Muy bien, mi gente, estamos aquí en nuestro nuevo podcast. Vamos a estar haciendo otra serie. Hace poco estuve hablando con un amigo, ministro evangelista, Samuel Montalvo, sobre el evangelismo y el rol del evangelista. Así que vamos a comenzar a hablar hoy de un tema que es un poquito escabroso, si podemos llamarlo así, pero es necesario y cada vez más necesario en los tiempos que estamos viviendo. Se llama lealtad y deslealtad. Y quiero con este tema pues traer un poquito de luz a los pastores, a los líderes, a los ministros, pero también a los miembros de las iglesias que tengan en claro cuáles son las señales de la deslealtad y cómo enfrentarlas, ¿no? Y cómo uno no caer presa de esto. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo en que la gente, mucha gente, no es leal a nada, no es leal a Dios, no es leal a la Biblia, no es leal a ninguna congregación, a ningún pastorado, a ningún liderazgo, a ninguna empresa. Y yo creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de estos aspectos. Así que voy a estar tocando varias cosas. Como dije, esto es una serie. No vamos a comenzar hoy, no la vamos a terminar hoy. Así es que quiero que estén pendientes y que por favor denle subscribe suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denos follow también en Facebook y en Instagram, Alfonso Aponte, TRV Group y TRV Group Florida. Por favor, busquen por ahí, haga su clic porque vamos a estar trayendo mucha información bien importante, gratuita para las iglesias, para los líderes, para los miembros de las iglesias, para los ministros. Y esto es completamente gratis, gente. Así que por favor, haga clic, suscríbase porque usted se va a beneficiar de todo esto y recomiéndanos, ¿no? Dele share a este video. Yo creo que es una información muy importante que he compartido por mucho tiempo en muchas iglesias dentro y fuera de Puerto Rico. Pero como dije, cada vez se hace más relevante esta información que voy a estar compartiendo con ustedes hoy. Así que voy a estar haciendo de todo hoy, voy a estar manejando la presentación, voy a estar haciendo los cambios aquí de las tomas. Me disculpan si ven que cambio la cara, la mirada de un sitio para otro, pero estamos en esa. Estamos trabajando aquí en la oficina, preparando un área específica de podcast con una tecnología, ¿verdad?, que nos va a permitir trabajar mucho mejor esto, pero lo vamos a hacer de una manera ¿verdad?, eficiente en este momento y una vez más nos disculpa. Muy bien, vamos a hablar de lealtad y deslealtad. Y como dije, cada vez más relevante y esto es algo que no se habla mucho, especialmente en el ámbito religioso de las iglesias, pero yo quiero que hoy hablemos un poco de este tema. El término de lealtad, ¿verdad? Expresa un sentimiento de respeto y fidelidad, o sea, a qué le somos fieles, qué respetamos, en qué creemos también, ¿verdad? Con qué nos hemos comprometido. Y esto es tanto con la comunidad como con la iglesia, con la empresa a la que trabajamos, ¿verdad? Esos principios que nosotros tenemos y sobre todo Dios. O sea, si creemos en Dios tenemos que serle leal, tenemos que serle fieles, tenemos que tener un compromiso con Él. El término lealtad viene del latín legalis, que significa respeto a la ley. Tenemos, ¿verdad?, que entender que cuando somos leales a algo estamos respetando todas las normas de ese lugar y si es una persona estamos respetando los principios y los valores de esa persona. Obviamente, cuando enseño sobre liderato, yo estoy claro que usted nunca va a serle fiel y leal a quien no cree o a lo que no cree, sea una organización, sea una persona. Así que cuando hablamos de lealtad, estamos hablando de serle fiel a algo o a alguien en o a quien creemos. Eh, la lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez y honestidad, entre otros valores. De nuevo, ¿a qué le vamos a ser fiel? ¿Con quién nos vamos a comprometer? ¿Dónde vamos a poner a funcionar nuestros valores y nuestros principios enfocados, ¿verdad?, en hacer siempre lo mejor de nosotros y hacia qué y hacia quién, ¿verdad? Cada vez que somos parte de un cuerpo como la iglesia, de una organización, tenemos que tener claro que nuestros valores y principios debemos enfocarlos hacia eso para siempre dar lo mejor de nosotros desde una perspectiva que obviamente nos va a permitir ayudar a desarrollar, a alcanzar una visión, unos objetivos que son parte de esa persona o esa organización. Y eso se llama lealtad. Recuerden que lealtad no es estar 100% de acuerdo en todo con algo o con alguien. Es simplemente creer que esa es una persona correcta, que eso es el lugar correcto, que es el lugar al que pertenecemos. Y obviamente vamos a trabajar para que esa persona o ese lugar
alcance su visión, sus objetivos y su propósito. La gente leal y desleal tiene un impacto tanto en las iglesias como en las organizaciones. Su lealtad o su deslealtad van a impactar de una manera positiva o negativa a esa organización o a la iglesia. Este principio es uno que todos necesitamos, practicar en la iglesia de hoy. Hay varias razones importantes para ello, las voy a mencionar ahora, pero mire, si usted está en un lugar, si usted está en una iglesia, en este momento me estoy dirigiendo a la iglesia, al ministerio, si usted está en una iglesia, en una congregación, usted es parte de ella, voluntariamente, oye, porque aunque Dios lo haya llevado ahí, usted decidió llegar y ser parte de eso, usted tiene que practicar lealtad hacia ese lugar. Como he dicho muchas veces, cuando usted no pueda practicar lealtad en un lugar, usted debe irse de ese lugar voluntariamente y debe irse bien. No debe irse ni peleando con nadie, no debe irse difamando a nadie, no debe irse con una campaña de descrédito a esa iglesia o a ese pastor. Recuerde que usted nunca debe envenenar el agua del pozo del cual usted bebió cuando usted tenía necesidad. Usted no lo necesita, usted no se siente bien atendido, no se siente bien pastoreado, no se siente bien cuidado. Perfecto, eso nos puede pasar a cualquiera o nos ha pasado a cualquiera de nosotros. Pues váyase, diga adiós, despídase, agradezca todo lo que hicieron por usted y se va. Pero nunca se vaya dejando una estela, ¿no?, de destrucción con comentarios indebidos y llamando por teléfono a personas para cuestionarle por qué siguen ahí y sembrar dudas en su corazón sobre el liderazgo de ese lugar. Primera razón por la que debemos practicar el principio de la lealtad. La lealtad es el requisito principal para todo ministro. Una persona que llega al ministerio o que dentro de un ministerio llega al liderazgo, puede pensar que mientras más preparado esté en conocimiento y en habilidades, ¿verdad?, debe ser una persona idónea, ideal para ocupar una posición de jerarquía, de liderazgo. Pero tener conocimiento y unas destrezas de liderazgo, y en el caso de la iglesia, de la Biblia, de teología, de ministerio, es una parte de lo que es el requisito, pero el requisito principal para ser líder, para ser ministro, lo establece la misma Biblia. Primera de Corintios 4:2 dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjese qué interesante. La fidelidad, la lealtad es un requisito indispensable para ser parte del liderazgo de la iglesia o del cuerpo ministerial de la iglesia. Si usted no es una persona que ha practicado la lealtad y la fidelidad en otras áreas de su vida, la Biblia dice que usted no está cualificado en ese momento para ocupar una posición de liderazgo, de administración, de ministerio. ¿Por qué? Una vez más lo voy a repetir. 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjese que no dice aquí que se requiere de los administradores que tengan un grado teológico, que no es malo tenerlo, es bueno. Si usted puede estudiar, estudie todo lo que pueda, prepárese todo lo que pueda, pero usted puede tener todos los títulos académicos, ministeriales que pueda existir en el mundo. Usted puede haber alcanzado posiciones sociales o empresariales o tal vez hasta ministeriales, pero si usted no es una persona fiel, leal y honesta en cuanto a las personas con las que usted ha trabajado, con las que usted ha servido, usted queda descualificado para ser un líder o un ministro cristiano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Una vez más, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La segunda razón es para pelear contra la quinta columna. El diablo es un experto en destruir la iglesia desde adentro. Algo que hemos hecho por muchos años y que nos enseñaron a hacerlo así es estar buscando al diablo en todas las esquinas alrededor de la iglesia, pero se nos olvida a los ministros y a los líderes que muchas veces el diablo está adentro. La quinta columna es esta estrategia militar donde infiltraban personas dentro de las líneas enemigas para hacerse pasar como uno de ellos, recabar información para entonces ser ¿verdad?, derrotados, ser atacados, ¿no?, en una batalla y ser destruidos y derrotados nuevamente, valga la redundancia. Así que tenemos que tener mucho cuidado los que estamos frente a organizaciones generales, seculares, pero también los que estamos frente a ministerios, que las personas que tengamos ejerciendo liderazgo con nosotros sean personas fieles, sean personas leales, porque a veces el enemigo tiende
y a usar esta estrategia de la quinta columna de infiltrar enemigos dentro de nuestras líneas, ponerlos muy cerca de nosotros, para entonces comenzar un proceso de destrucción de la congregación, pero también recuerde que es un proceso de destrucción de la dignidad y el testimonio de los líderes principales de la iglesia, porque obviamente Jesús dijo, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. En la medida en que se pueda lacerar, ¿verdad?, destruir, atacar con efectividad la dignidad, el testimonio, la vida, la autoridad y la imagen de los líderes principales de una iglesia, logran debilitar y obviamente dividir y destruir la iglesia. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, así es que, ¿verdad? Nada de lo que pueda hacer el diablo de adentro hacia afuera va a tener ninguna efectividad. Por eso es entonces que él se infiltra para buscar destruir. ¿Verdad? Judas, el que entregó a Jesús y robaba, estaba adentro, no estaba afuera. No era una persona que venía, entraba al círculo y salía, sino que era una persona interna, ¿verdad?, parte de ese círculo íntimo que tenía Jesús. Hay líderes que llegan a convertirse en la mano derecha del pastor, pero no creen en él y murmuran en su contra todo el tiempo, ¿verdad? Personas que están buscando posicionarse, pero nunca han tenido una mentalidad o una visión de ser parte del liderazgo de esa iglesia, de ese pastor, porque creen en él, porque creen que es un hombre o una mujer llamado por Dios, que creen que es una persona que está ¿verdad?, llevando a cabo la gran comisión y una gran asignación que Dios le dio, sino simplemente han buscado posicionarse aunque no crea en ese pastor, ¿verdad? En ocasiones, los hogares de estas personas que se posicionan pero no creen en el pastor, se convierten en puntos de reunión para ir ahí, ¿verdad?, agrupando a los descontentos, entre comillas, de la iglesia para criticar al pastor y al liderato de la iglesia. Esto es muy peligroso. Mire, nadie debería estar haciendo reuniones en su casa con otros miembros de la iglesia que puedan lacerar, ¿no?, el cuerpo y obviamente la autoridad pastoral. Tenemos que tener mucho cuidado. A los pastores les digo que cuando escuche que hay hermanos que están haciendo reuniones en su casa con otros hermanos, usted debería levantar una bandera roja y llegar a ese lugar y, ¿verdad?, estar seguro y estar claro de qué se está hablando allí. Yo por lo menos el tiempo que pastoreé no avalaba ese tipo de actividad, y cuando me enteraba que la estaban haciendo, les decía, ¿verdad?, especialmente a los líderes, mire, no se haga parte de esto, no tenemos reuniones en la iglesia, 3 reuniones a la semana, y si ustedes quieren reunir un grupo de la iglesia para hablar, deberían, ¿verdad?, hacer ese grupo abierto para que todo el mundo vaya, incluyendo el pastor. Así que mucho ojo con esto, porque esto a veces se convierte en un foco ¿verdad?, de cosecha, ¿no?, de deslealtad dentro de una congregación. ¿Qué se debe hacer con las personas que practican estas cosas? Proverbios 22:10 dice, echad fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. La Biblia nos dice de manera clara qué debemos hacer con esta persona, y es sacarlo de la congregación. Decirle, mira, si tú no estás de acuerdo con nada de lo que hacemos aquí, si tú no crees en el liderato del pastorado y el liderato en general de la iglesia, si tú no crees en esta visión, yo creo que debes buscarte otro lugar donde congregarte. El que usted mantenga a esa persona ahí, y si la mantiene aún peor en una posición de liderazgo e influencia, usted está manejando una bomba de tiempo que le va a causar la división de su congregación. Estas personas deben ser invitadas de una manera amable a dejar esa congregación en la cual ellos no se sienten cómodos. ¿Ok? Yo sé que esto suena un poco incómodo, ¿no? Y suena un poco fuerte y se sale un poco de lo que tradicionalmente hemos practicado y nos han enseñado, pero la realidad es que una persona que no se siente cómoda en un sitio y está haciendo daño, está buscando división y dañar reputaciones, debe ser invitada a irse de la iglesia, ¿no?, de esa congregación en específico, y tiene que buscar, debería estar buscando otro lugar donde congregarse. La tercera razón es por amor a Dios. Para el crecimiento de la iglesia, el ministerio debe operar en el poder del amor, la unidad y del espíritu, o sea, y del trabajo en equipo. Toda iglesia debe estar operando en un espíritu de trabajo en equipo, porque somos un cuerpo. Un cuerpo, el cuerpo humano, mire, yo siempre muevo mucho las manos, por eso usted ve que en Puerto Rico decimos que si usted le amarra la mano a un boricua se queda mudo.
Pero el cuerpo trabaja coordinado, trabaja como un equipo y el ministerio debe operar de esa misma manera. Debe haber amor, unidad y trabajo en equipo. Fíjese que estoy diciendo unidad, no estoy diciendo uniformidad. No se espera que todos sean iguales, porque nadie es igual a nadie. Todos tenemos nuestra, ¿verdad?, particularidad. Dios nos hizo de una manera única, así que no podemos ser, ¿verdad?, uniformes, pero sí podemos trabajar en unidad, en trabajo en equipo y por sobre todo en amor. Salmo 23:2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que, ¿verdad? ¿Cuál era la misión? Una de las misiones de los pastores era llevar a la gente a delicados pastos y a agua de reposo. ¿Por qué? Bueno, porque las ovejas solamente bebían, ¿verdad? Saciaban su sed en aguas de reposo. Si las aguas están tenebrosas, si están intranquilas, si están alborotadas, las ovejas no se sienten seguras bebiendo de esa agua. Por eso es que cuando hay deslealtad, cuando hay desconfianza, cuando hay traición dentro del núcleo suyo de líderes y de personas de la iglesia, usted debe tomar cartas en el asunto de manera rápida, porque esto va a mantener a las ovejas intranquilas, cautelosas, van a estar siempre a la defensiva, van a estar asustadas, porque ve que hay dos bandos en lucha dentro de la iglesia y obviamente con la visión de amor que hay en la iglesia, ¿no?, que debemos amar a todo el mundo, estas ovejas que son por lo regular personas emocionalmente más vulnerables, espiritualmente más nuevas en la iglesia o más inmaduras, son personas que no saben qué bando tomar. Y eso siempre hace un daño fatal a la iglesia, ¿no? A las ovejas le hace un daño que muchas veces es irreparable. Hoy tenemos muchas personas que podemos hablar con ellas y nos dicen que están fuera de la iglesia y que no tienen la expectativa de regresar a una congregación, porque lo único que vieron fue peleas, chismes, bochinches, como decimos aquí, murmuraciones, guerras internas, que ellos fueron muy afectados y para guerras y bochinches y cosas no quieren regresar a la iglesia. Así que, ojo, pastores, tiene que estar muy alerta y cuando estas cosas comiencen a suceder, tome cartas en el asunto de inmediato. Razón número 4, para tener un equipo ministerial exitoso. Si usted quiere extender su ministerio, ¿verdad?, mucho más allá de lo que tiene hoy, si quiere tener fruto abundante y que ese fruto, ¿verdad?, sea retenido, debe trabajar, ¿verdad?, aprender a trabajar con muchas personas, pero, es mejor trabajar con poca gente leal, cuando hablamos de su equipo, que con mucha gente desleal. A veces tenemos equipos de trabajo muy grandes porque obviamente la iglesia, la congregación ha crecido y seguimos expandiendo ese equipo. Ojo, tenga mucho cuidado, no expanda muy rápido porque puede ser que esté viendo personas que están preparadas, entre comillas, para ocupar una posición de liderazgo, pero usted no ha tenido oportunidad de medir, ¿no?, o evaluar si la lealtad de esa persona ha sido real, si ha sido probada. Y a veces, ¿verdad?, tendemos para remediar una situación que tenemos, porque tenemos mucha gente y queremos que sean atendidas, comenzamos a reclutar y pudiéramos correr el peligro de estar reclutando personas que realmente no son fieles ni a nosotros, ni a la visión que Dios nos ha dado, ni a la congregación que nosotros estamos, ¿verdad?, pastoreando o dirigiendo. Razón número 5, para tener una iglesia creciente, la mayoría del sistema depende de la lealtad, ¿verdad? Cuando tenemos liderazgo, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia depende de la lealtad de ese liderazgo. Las iglesias deben ser pastoreadas por ministros que sean leales al Señor y a sus líderes. Nosotros también como ministros principales de un ministerio o de una iglesia, o como líderes principales de una organización privada, tenemos que esperar lealtad de la gente que estamos dirigiendo, pero nosotros también tenemos que demostrar lealtad a la gente que estamos dirigiendo. La lealtad debe ser cruzada, ¿no?, de la gente que yo dirijo hacia mí y de mí a la gente que yo dirijo. Cuando esta lealtad cruzada se da, crece la unidad dentro de ese equipo y obviamente crece la lealtad, crece el sentido de satisfacción y el sentido de pertenencia de ese equipo de trabajo, y ellos van entendiendo que cualquier cosa que ellos hagan puede, ¿verdad?, puede afectar de alguna manera, buena o mala, el resto de la congregación, ¿no?
Así es que es importante que esa lealtad cruzada se debe mantener si nosotros queremos que la iglesia siga creciendo. Fíjese que Andrés fue donde sus hermanos y fue donde sus amigos, dijo, quiero que vengan para que conozcan a un hombre, es el Mesías, es Jesús, ¿verdad? Que tiene un poder y que vino, y, o sea, y le habló de Jesús a esa gente. ¿Por qué? ¿Por qué Andrés hizo eso? Porque Andrés creía en lo que Jesús estaba haciendo. Y una vez usted logre que la gente crea en lo que usted está haciendo, en lo que Dios le llamó a hacer, y usted comience también a demostrar lealtad hacia esas personas que creen en usted, mire, la iglesia va a crecer aceleradamente, ¿verdad? Y es algo que usted espera que suceda. Pero muchas veces en la iglesia no hay un crecimiento acelerado o no hay crecimiento de ninguna clase porque no hay lealtad ni de parte de la gente, de los líderes hacia el pastor, ni de parte del pastor hacia los líderes. Así que esto es bien importante, que esa lealtad cruzada esté, ¿verdad?, practicándose y esté sucediendo continuamente. Razón número 6, para tener un ministerio duradero. Una persona tiene solo unos cuantos años de ministerio práctico y efectivo. Jesús ministró solo por 3 años y medio, pero él extendió su ministerio de influencia a través de un equipo efectivo y leal. Yo sé que cuando hablamos de que tenemos unos años nada más de ministerio efectivo y práctico, mucha gente, por lo menos en mi experiencia, me dice, pero ¿cómo usted va a decir eso? Si Dios nos llamó a ser ministros hasta el día que nos muramos. Yo no estoy diciendo que usted no sea ministro hasta el día que usted muera. Yo lo que estoy diciendo es que cuánto dura sus energías, cuánto dura su agilidad, cuánto dura su lucidez, porque con los años todo eso se va perdiendo poco a poco. No quiere decir que uno no sirva para el ministerio. Yo tengo 61 años y sigo en el ministerio. Y llevo en el ministerio más de 30. Pero lo que quiero decir es que esos años donde usted y yo tenemos más energía, tenemos más lucidez, tenemos más oportunidades de hacer cosas, esa juventud que nos permite, ¿verdad?, hacer muchas más cosas que ya los años subsiguientes, tenemos que tener claro que tenemos que levantar un equipo efectivo y leal para que cuando nosotros no estemos, la visión que Dios nos dio no debe morir con nosotros, debe proseguir. Uno de los grandes errores de los ministros hoy en día es que piensan que ellos van a estar vivos hasta que Cristo suene la trompeta y se los lleve al cielo en el arrebatamiento. No es la realidad necesariamente de las personas. Muchas personas, desde Pablo, que esperaba que la trompeta sonara estando él todavía ejerciendo el ministerio, murió, no lo vio, aunque está en el cielo allá con el Señor, ¿verdad? Y otros más que de la época moderna que decían que iban a estar ministrando hasta el día del arrebatamiento porque ellos no iban a ver muerte. No fue la realidad, murieron algunos de ellos ya, ¿verdad? Y no vieron ese evento suceder. Pero ¿cuál fue su gran error? Que con ese pensamiento no levantaron un equipo efectivo y leal para que prosiguieran con esa visión. Recuerden que cuando Moisés muere y no puede entrar a la tierra prometida y muere, Josué siguió la visión de Moisés cuando llegaron a la tierra prometida. Así que, ¿verdad?, es importante que usted tenga un equipo leal y fiel para que cuando usted ya no esté ministrando, cuando usted decida jubilarse, no retirarse, cuando usted no pueda seguir por alguna condición de salud, que ese ministerio desaparezca porque usted ya no está ahí. Usualmente sucede porque como, ¿verdad?, en estos días hablaba con un joven que es pastor de jóvenes de una iglesia con quien estoy trabajando, ¿verdad?, ese líder, y le decía que el don que más se practica en la iglesia contemporánea es el don de sospecha. Y no levantamos un equipo leal y efectivo porque sospechamos de todo el mundo en ocasiones. Y mire, la sospecha nunca es buena, ¿sabe? El don debería ser el de discernimiento, y si lo practicáramos más, pudiéramos escoger mejores personas para que nos acompañen en esta travesía de liderazgo y ministerio. Pero muchas veces lo que utilizamos es el don de sospecha. Y el don de sospecha muchas veces nos lleva a elegir la gente incorrecta. Llegar a ser desleal es un proceso, no es algo tampoco que surge repentinamente, no es algo que la gente se levantó un día y dijo, yo voy a ser desleal. Así que la mayoría de las personas no se dan cuenta al principio, muchas de ellas, que están siendo desleales. Muchos líderes no se dan cuenta de que están dando unos pasos incorrectos y que han ido asumiendo unas actitudes y unos pensamientos que son desleales para el líder,
que tienen, ¿verdad?, en la iglesia o en la organización. Y esto muchas veces pasa de manera inconsciente. Cuando nos sentimos incómodos por algo o con alguna persona, ¿qué hacemos? Comenzamos a alejarnos, ¿no? Comenzamos a retraernos. En el caso de la iglesia, comenzamos a aislarnos, comenzamos a participar menos, comenzamos a ausentarnos más. Y esos son, ¿verdad?, algunas de las señales de la deslealtad que estamos practicando, no porque quisiéramos hacer algún daño, sino porque nos sentimos incómodos y no queremos sentir que se nos está haciendo daño. Así que es bien importante entender que la deslealtad no surge de la noche a la mañana. Hay unas etapas de deslealtad, cuales vamos a discutir, ¿verdad? En este episodio vamos a llegar a discutir hasta lo que son estas etapas. Para el próximo episodio discutir otras cosas más profundas y de cómo manejar esto. Primera etapa, el espíritu independiente. Es esta etapa de independencia que es sutil, donde las personas ¿verdad?, no se ven como desleales, pero estas personas que pertenecían a un grupo, que era parte tal vez de un ministerio en la iglesia, o que aunque no pertenecían a un ministerio, tenían más interacción con las personas, comienzan a desarrollar una actitud independiente y, ¿verdad?, ya yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer. A mí Dios me habla directamente, yo no necesito que el pastor me diga, yo no necesito que los líderes me digan, yo no necesito ser corregido, yo no necesito ser dirigido, pues porque yo tengo esta relación tan espectacular con Dios que ya yo no necesito que nadie me diga nada. A mí me habla Dios y, como dicen algunos, a mí me juzga Dios. Y yo cada vez que escucho a alguien decir, a mí me juzga Dios, yo le digo, bueno, eso no te da miedo. Porque me puedes engañar a mí, pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones. Y si nuestras intenciones no son las mejores, pues imagínate, Dios lo sabe, aunque nosotros tratemos de disfrazarlo. Así es que esta etapa, ¿verdad?, la gente comienza a ser independiente. Pues yo hago lo que yo quiero, voy a las reuniones que yo quiera, hago lo que me da la gana. No tengo por qué ceñirme a nadie ni a nada, no tengo por qué seguir las reglas de un lugar donde lo dirigen hombres imperfectos igual que yo, porque a mí me dirige Dios. Así que mucho ojo con esta etapa. Si usted está cayendo en esta fase, tenga mucho cuidado. Somos parte de un cuerpo y el cuerpo responde a una cabeza. A nivel terrenal, la cabeza de cada iglesia es el pastor. A nivel espiritual, la cabeza del cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia, es Cristo. Así que no nos llamemos engaño. Nadie funciona fuera o desconectado del cuerpo. Nadie. Si usted le amputan una mano o un brazo, esa mano y ese brazo dejan de funcionar porque no están ligados al cuerpo. Ninguna mano funciona sola, desconectada del cuerpo. Así que no nos llamemos engaño. La segunda etapa es ofensa. Las personas ofendidas comenzarán a traicionarse los unos a los otros. Hay gente que vive ofendida, que está ofendida, que se siente ofendida, que vive ofendiendo a la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos tan hipersensitivos o hipersensibles que cualquier cosa que se diga y que se haga nos ofende, nos duele, nos hiere. Deberíamos examinarnos, orar, pedirle dirección al Espíritu Santo y algunas cosas, incluso buscar algún tipo de ayuda externa, profesional, porque las personas ofendidas tienden a ofender. Las personas ofendidas tienden a no ser leales porque responden a su propio dolor de la ofensa. Y como dije, si usted es hipersensitivo, usted debe buscar ayuda espiritual y emocional, porque nadie debe ser hipersensitivo en cuanto a las cosas que nos suceden. Hay cosas que se dicen tal vez por nosotros, tal vez no, pero las personas ofendidas toman todo lo que se haga y lo que se dice como un ataque directamente a ellos. Yo tengo una filosofía de vida muy personal, te la recomiendo, que yo digo que a mí me ofende el que puede, no me ofende el que quiere. Así que yo decido qué me ofende y yo decido también quién me ofende. La mayoría de las personas no tienen la potestad para ofenderme, porque así lo he decidido yo. A mí me han atacado, me han dicho 20 cosas, como la expresión que usamos aquí en Puerto Rico, pero la realidad es que yo decido qué me ofende o no. Yo he estado en lugares donde dice que todos los ministros son unos pillos, son unos ladrones, son unos manipuladores, unos buscones, etcétera, y yo no me doy por aludido. Hay personas que me han dicho, ¿y qué tú hiciste? Y yo, bueno, yo no hice nada. ¿No te defendiste? Pero es que yo no tengo por qué defenderme porque yo no soy nada de eso que ellos dicen. Así que no tengo por qué ofenderme. Y como no tengo por qué ofenderme, no tengo por qué defenderme. La tercera etapa es la pasividad,
Después que la gente ha sido entre comillas ofendida por una cosa o por otra, las personas se convierten en demasiado pasivas. Esta gente tienden a sentarse y observar indiferentemente a cómo pasan las cosas en la iglesia, cómo los líderes lideran, cómo los pastores pastorean. No quieren involucrarse en nada. ¿Por qué? Por lo que están ahí pasivamente es mirando, evaluando para atacar. Comienzan a buscar faltas donde no hay y comienzan a ver lo que no existe, porque eso es lo que está en su mente. Yo siempre digo, personalicé un refrán que dice que el que busca encuentra. Pues yo le añadí, el que busca encuentra aunque no haya. Porque cuando nosotros queremos construir algo, lo construimos de la nada. Y tenemos que tener mucho cuidado con esta etapa de la pasividad, porque es la etapa donde la gente tiene todo el tiempo del mundo para mirar, buscar faltas y atacar. La etapa de la crítica esta es la etapa de la deslealtad, que no siempre es pasiva. Esta es la persona que, como dije, después de estar pasivamente en una esquinita observando, comienza a construir las críticas. Esta es la etapa de notar y magnificar las faltas. O de construirlas o de inventarlas, ¿no? Tú no has notado tal cosa, y entonces tú que nunca lo has notado porque no existe, comienzan a sembrarte perdón, esa duda en la cabeza. La etapa política, cuando una persona se convierte en política, trata de involucrar a la otra en sus ideas y filosofía. ¿Qué busca esta etapa? Arrastrar a otra gente al pensamiento distorsionado de la persona desleal. Comienza a sembrar dudas en la cabeza de la gente para que la gente comience a ser pasiva para observar y criticar también. Así que, ¿qué busca esta etapa? Seguidores. Esta etapa está buscando personas que le sigan y que repitan lo que ellos están diciendo. En otras palabras, se quieren replicar en otras personas. Y esta etapa política, cuando usted como pastor, como líder, comienza a notarla, tiene que intervenir más rápido que ligero, como decimos en Puerto Rico, porque esto le va a dar un golpe a la congregación y se la va a hacer pedazos. Si esta persona logra conseguir varios seguidores, y si logra aún conseguir seguidores que también sean influyentes dentro de la congregación, usted tiene una congregación prácticamente dividida dentro de la misma congregación. Así que mucho ojo con esto, porque esta etapa política es una etapa muy peligrosa. Así que vamos a dejarlo aquí. La semana que viene, o en el próximo episodio, mejor dicho, vamos a hablar un poco más de las etapas de la lealtad, de la deslealtad, y vamos a estar tocando algunas de las expresiones que tiene la gente desleal en cuanto a la iglesia y a los pastores, para crear esa duda. Como vemos aquí, ¿cómo sentiste el culto hoy? ¿Has notado que mucha gente se ha ido de la iglesia? ¿No crees que el pastor está viajando demasiado? Algunos han dicho que han notado al pastor con mucho coraje últimamente. ¿Qué tú crees? ¿Tú no lo has notado? Estas son expresiones que se utilizan para sembrar duda en la mente de las personas y comenzar en esta etapa política a atraer gente hacia el pensamiento de la persona desleal. Así que, una vez más, gracias por haberse conectado. En el próximo episodio de este podcast de lealtad y deslealtad vamos a estar hablando de otras áreas de la deslealtad, cómo identificarlas y cómo manejarlas, cómo tratar a la gente desleal. Y si usted hace una evaluación, hace una autoevaluación y nota que usted tiene alguna de estas actitudes que vamos a estar discutiendo próximamente y las que hemos discutido hoy, debería comenzar a hacer arreglos en su vida y en su actitud, a alinearse con la visión de la casa o a irse. Si usted no está de acuerdo y usted entiende que usted tiene toda la razón del mundo, es tiempo de que usted diga adiós y se vaya. Así que, gente, recuerde algo bien importante: el éxito no es un accidente. Si se quieren comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de este canal de YouTube. Va a estar toda la información también aquí, pero también puede entrar a nuestras páginas de Facebook, que es Alfonso Aponte. También puede entrar en nuestras páginas de nuestra organización TRV Group Florida. Tenemos también, ¿verdad?, miembros de nuestro equipo en Florida, especialmente en el área de Kissimmee. Y también puede entrar en la página del ministerio, que es TRV International Apostolic Center, en Facebook y en YouTube. Así que gracias por haberse conectado. Bendiciones y un gran abrazo para todos ustedes.